Bueno, yo soy César Eduardo Carrión, poeta ecuatoriano. Nací en Quito en 1976 y esta es mi primera vez en México y mi primera vez en el Vértigo de los Aires. Hasta la fecha tengo 5 libros de poesía publicados. El último de ellos se titula 5 maneras de armar un travesti y es una recreación crítica y en ocasiones paródica de algunos textos que para mi educación, no solo sentimental, sino también literaria y sobre todo poética, resultaron en determinado momento de mi vida fundamentales. En ellos están poetas ecuatorianos y poetas iberoamericanos. Uno de ellos, por cierto, es mexicano, se trata de Octavio Paz. El libro anterior a ese, el que tengo aquí en las manos, se llama Poemas en una jaula de Faraday, que de alguna manera está escrito en forma de diálogos teatrales, de diálogos dramáticos, en los que asumo la voz de ciertos personajes ficticios y voy recorriendo ciertos registros, sobre todo que tienen que ver con la meditación sobre la relación entre la poesía, la historia y la política, que eso es algo que me ha preocupado desde que empecé, pero especialmente desde los últimos 3 libros. El anterior a este se titula precisamente Limaya Babélica. Entonces, uno de los registros con los que trabajo y voy intercalando y experimentando es también el teatro, porque otra de mis grandes aficiones, no soy actor ni dramaturgo, pero me ha gustado siempre mucho el teatro. Y entonces trato de establecer una especie de diálogo y muchos de mis poemas tienen ese tinte dramático, ¿no es cierto? Especialmente el último, el 5 maneras de armar un travesti, está organizado como que si fuera una gran obra de teatro, ¿no? En 5 actos, además. Bueno, respecto a las referencias o a los marcos contextuales de mi poesía, especialmente de la última, lo que podría decir es que de alguna manera pongo en entredicho la identidad del sujeto creador y trato dentro de mis posibilidades de construir o criticar y reflexionar sobre esta imagen falocéntrica de mi urgo creador omnipotente, que inventa universos, que inventa una propia voz y que puebla el mundo con su lenguaje. Esto es algo que a mí me ha preocupado muchísimo porque no creo en el sujeto como una entidad ontológica, sino más bien como una entidad en tránsito, histórica, en devenir. Y de alguna manera eso es lo que trato de expresar a través de mis experimentaciones. El último libro, 5 maneras de armar un travesti, resulta desde ese punto de vista extremadamente experimental y de alguna manera también por eso la voz poética está disuelta en varias voces, en varias simulaciones dramáticas y no existe propiamente una identidad lingüística, un tono unitario, ¿no? Quizás lo que vuelve unitario el libro en sí mismo sea la actitud paródica y experimental, ¿sí? Entonces, ahora, claro, están por supuesto muchas referencias, las referencias literarias de Iberoamérica. Una de mis principales referencias es el contraste entre mis gustos muy personales, que son los del neobarroco, ¿no? Y los de la tradición de mi país, que ha sido una literatura, en realidad una poesía especialmente, no digamos que ortodoxa, ni muy formal, ni muy correcta, pero sí muy cercana al simbolismo, al romanticismo, a cierto entendimiento de la poesía como la síntesis, la contención, la palabra justa, donde el desperdicio, donde ¿no es cierto? El devenir, el dejarse llevar por el lenguaje ha sido algo muy mal visto en ocasiones. Entonces, en esa tensión entre mis gustos personales y la tradición de mi país, creo que de alguna manera voy resolviendo este último libro. Además, posiblemente
tenga que ver también con un asunto también emotivo, muy personal, que es el de pagarme cuentas a mí mismo, ¿cierto? Y de hacer finalmente un libro a mi gusto, ¿sí? Es decir, finalmente escribir lo que me diera la gana. Y está, por supuesto, lleno de referencias políticas y de referencias históricas, de reflexiones sobre el sentido de la escritura en relación, como decía antes, entre la poesía y la historia, la poesía y la política, la historia y la política, ¿no? Eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque creo que eso es lo que finalmente nos define, y que somos no solamente seres individuales. No creo en este mito del poeta superpoderoso que puede abstraerse de su ambiente geográfico, de su ambiente histórico. Esta idea me parece bastante, ya no digamos ingenua, sino un tanto anacrónica, y yo parto desde esa convicción, ¿no? Y eso se ve porque mis referentes tienen que ver con la cultura ecuatoriana, evidentemente, con la cultura amerindia, especialmente de Sudamérica, especialmente de los Andes, evidentemente, pero sobre todo con mi herencia como hombre andino del siglo XXI, ¿cierto? Que está luchando contra una serie incluso de prejuicios y de facturas culturales que finalmente son las que han hecho mi educación sentimental y por lo tanto también mi educación estética. Este poema se titula A la calavera de Yorick. Va precedido por un fragmento de la escena primera del acto quinto del Hamlet, príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare. Dice Hamlet: deja que la vea, y coge la calavera. Ah, pobre Yorick, yo le conocí, Horacio. Era un hombre de una gracia infinita y de una fantasía portentosa. 1000 veces me llevó a cuestas y ahora, qué horror siento al recordarlo. A su vista se me revuelve el estómago. Aquí pendían esos labios que yo he besado no sé cuántas veces, que se hicieron de tus chanzas, tus piruetas, tus canciones, tus rasgos de buen humor que hacían prorrumpir en una carcajada toda la mesa. Nada, ni un solo chiste siquiera para burlarte de tu propia muerte. ¿Qué haces ahí con la boca abierta? Y empiezo yo. Leeré solamente el primer fragmento. 1. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra amén en la Biblia del rey Jorge? ¿Sabes cuántas de sus 783.137 palabras hablan de la muerte y cuántas de ellas nos consuelan con la resurrección? Si es verdad, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, que Dios y solo Dios autoriza y garantiza la verdad del único libro sagrado, ¿por qué nos molestamos en leerlo tantas veces en voz alta y repetirlo cada domingo, cada sabbat y cada fecha cercana al Ramadán? Que se ocupe también de la llegada de la luz a las fronteras infrarrojas, que anule sosegadamente la mutación de la ceguera en efecto Doppler. ¿No sería mejor resumar esas dudas en el silencio de alguna ejaculatoria antes que empaparlas con 3.566.489 letras de pura especulación religiosa, un poco de esperanza y sin duda toneladas de autocomplacencia? ¿Para qué escribimos la noche? ¿Para qué escribimos nuevamente la crónica de la noche triste si fue dichosa? ¿Y si Hernán Cortés se quedó de todas maneras con más de una Malitzin? ¿Y si hemos vuelto a incinerar las carabelas cada vez que hayamos dudas? ¿Para qué si no es para escribir un canto general, travestido, que nos nombre, mejor que los legajos borroneados por las manos de un cronista semi-analfabeta? No te digo que no cantes, no silbes, no escupas tu verdad, de todas formas lo harías, porque nuestras convicciones determinan la certeza y el error en igual medida. Apenas te pido que pongas de nuevo tus labios en el lugar donde los dejó mi último beso, sobre tus dientes y maxilares calcinados, casi impertérritos, que levemente me hablan. Anda, Yorick, despierta, como regresan las bellas durmientes del encanto de la muerte, sin necesidad de conjuros, con palabras que labren el aire con incertidumbre y terror.
Recuerda que encargamos la preparación del vino de las consagraciones a un sacerdote, al más inepto de todo el colegio dedicado a proteger las palabras del olvido y el silencio, al idiota de la familia que no sabe ni siquiera su propio nombre y duda de sí mismo todo el tiempo, y sin embargo inventa motes y apellidos insultantes para todos sus amigos y parientes. Les encargamos la propagación de nuestras sombras, amado Yorick, a los poetas, como si no fuera suficiente encargarles también el peso muerto de sus propios cuerpos. Algo tendremos que hacer, mi querido Buffon, para librarnos de la asidia y de su labia, tan mala compañía como el cigarro encendido en la boca del condenado a fusilamiento. Y así de redundantes, y así de prepotentes, y así de inofensivos estos versos, cada vez que nacen, cada vez que habitan, cada vez que a alguien se le ocurre recitar. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra amén en la Biblia del rey Jorge? ¿Sabes cuántas de sus 783.137 palabras hablan de la muerte y cuántas de ellas nos consuelan con la resurrección? Por supuesto no lo sabes, porque entonces no habrías muerto y estarías provocando explosiones de risa en este íntimo auditorio donde solo se escuchan bostezos y, muy de vez en cuando, alguno que otro gemido, alguno que otro llanto.